Entonces, tiene que ver esa situación, ¿ya? Tiene que ver. ¿Raza tendrá que ver? Sí. Por ejemplo, para el caso del VIH, pues solamente como ejemplos. En el caso del VIH, ustedes saben que existe un VIH tipo 1 y tipo 2. El que tenemos la gran mayoría enfrentando, o sea, cuando ustedes capten un paciente con esta patología, deben de pensar que sea el tipo 1, lo más probable, ¿ya? Yo particularmente nunca he visto un tipo 2 todavía. No es de frecuencia en nuestro medio, pero hay otras zonas donde sí existe. Por ejemplo, en el África el VIH tipo 2 es endémico, casi toda la población lo tiene, pero es menos agresivo, o sea, será menos virulento. Evoluciona lentamente, en décadas. Uno se puede infectar de joven, pónganse, digamos, a los 20 años, por poner un ejemplo, y llegar a los 50 y no haber evolucionado del todo todavía. Por eso es que es endémico. La gente se ha acostumbrado a vivir con eso. Pero el VIH tipo 1 es mucho más virulento, ¿ya? Entonces, dependerá de la raza, por ejemplo, y de algunos sitios geográficos, para la prevalencia mayor o menor de algunos tipos de patologías, ¿ya? Por ejemplo, en lo que es malaria falciparum, vamos a ver, en la raza negra y en algunas comunidades, algunas tribus del África, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es endémico también, ¿ya? O sea, mucha gente tiene glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o tiene déficit, perdón, de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Como saben, eso está condicionando la posibilidad de tener un cuadro anémico también, ¿ya? Es una de las categorías en las anemias hemolíticas incluso. Sin embargo, al tener esa deficiencia, el citoesqueleto del glóbulo rojo no tiene esa forma común de bicóncavo nucleado, ¿ya? Se desconfigura. Y el hemoparásito, en este caso el Plasmodium falciparum, no lo reconoce. Y esos esporozoitos que pueden ingresar no llegan a, no llegan a destruir los glóbulos rojos en la medida que sí podrían destruir si fuese una persona que no tuviera esa deficiencia. En palabras simples, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa protege de la malaria falciparum algunas tribus del África. Quizá lo hayan desarrollado a manera de protección como evolución, ¿no? Entonces la raza tiene que ver, definitivamente tiene que ver. Estamos hablando de enfermedades infecciosas. Si hablan de no infecciosas, hay muchas más condiciones todavía, ¿ya? Por ejemplo, el HTLV1. ¿En quiénes sospechan HTLV1? Claro que en el Perú no podemos hablar de razas, pero de alguna manera, digamos, si hay agrupaciones. Por ejemplo, en el Perú, zonas como Ayacucho, Andahuaylas, ¿no? Incluso parte de la selva central, tienen alta prevalencia de HTLV1, ¿ya? Huanta. Los que son descendientes de migrantes orientales, coreanos, japoneses, chinos, también tienen alta prevalencia. No es que todos, pero, o sea, es un grupo especial para HTLV1, ¿ya? Entonces, la raza tiene que ver definitivamente, algunas veces para proteger, otras veces para exponerlos, como están viendo, ¿ya? Y bueno, en general pues son características del huésped. O sea, el huésped tiene muchas características a tomar en cuenta. Y aquí una pregunta que siempre viene en los exámenes también, que tiene que ver con las características del huésped. A veces no es solamente una situación innata, o sea, no es raza, no es edad, ¿ya? No es un estado fisiológico, sino es de repente posterior a una, como en este caso una intervención quirúrgica, dice la esplenectomía, predispone a infecciones. ¿Por qué? Todo el mundo lo sabe, es ¿por qué es? Esa pregunta siempre viene. En general es por gérmenes encapsulados, ¿ya? O sea, neumococo es uno, otro es, ¿cuál? Haemophilus influenza tipo B también, ¿ya? Otro, E. coli. Y entre los parásitos, malaria. Fíjense que la sepsis, y esto está descrito, la sepsis por estreptococo ya es hasta 800 veces más frecuente en los esplenectomizados que en los que tienen obviamente el vaso ahí en su lugar. Por eso es que antes de la esplenectomía tienen que recibir vacunación contra una vacunación antineumocócica. Esa es pregunta examen, ¿ya? ¿Y con quién tiene que ver? Con el huésped, ¿ya? Con el huésped. No se olviden, ¿ah? No se olviden. Bien.
Por ejemplo, si queremos ser más exactos, ¿dónde encuentro más nocardia? Aprovechándolas así al azar, solamente como ejemplos, no es porque les van a preguntar, pero sí más o menos para que quede clara esa idea. Olvídense que dice esplenectomía. ¿En qué tipo de pacientes se encontraría más nocardia? En los pacientes con EPOC, por ejemplo. ¿Ya? Los pacientes con EPOC tienen especial predisposición a estar infectados y a hacer enfermedad por nocardia. ¿Ya? Solo que no lo diagnosticamos. Y nocardia, como ustedes saben, es un también bacilo ácido alcohol resistente, porque tiene ácido micólico en su estructura. Entonces, es un paciente con EPOC que para tosiendo, no solamente con la idea de buscar tuberculosis, hay que pedirle así el Nielsen. ¿Ya? Y cuando sale positivo, no decir esto es TB y de frente al tratamiento, sino también ver la posibilidad, de repente es nocardia. La nocardia se trata con cotrimoxazol, por ejemplo, y funciona. ¿Ya? Entonces, para que vean, hay poblaciones, depende o sea, nocardia no es en cualquier grupo de pacientes. Bueno, en el caso de Bruselas, será pues personas que han estado expuestas a la ingesta, ¿no?, del patógeno en forma de queso, en forma de leche, qué sé yo. Estafilococo. Hablemos de estafilococo aureus, digamos. Más exacto, estafilococo aureus meticilino resistente, perfecto. Ya, intrahospitalario. ¿En cualquier paciente hospitalizado? No. Por eso que es descabellado decir a todo el que se infecta le voy a dar vancomicina, porque estás tratando algunas veces estafilococo y la gran mayoría de las veces estás tratando otra cosa, hasta un gran negativo de repente, con un antibiótico que no corresponde. ¿Ya? El estafilococo aureus, acuérdense, en el hospital al menos, es casi patrimonio de los pacientes invadidos. Catéteres, tubos endotraqueales conectados a ventilador mecánico, sondajes permanentes. ¿Ya? Si no hay esa situación de riesgo, no hay que sospechar en estafilococo. Puede ser cualquier otra bacteria. Pseudomonas. Pseudomonas es una bacteria. ¿Está bien dicho pseudomonas o es pseudomona nada más? ¿Qué dicen? El nombre es pseudomonas. ¿Ya? Pseudomonas. Aun cuando tienes que usar singular para después decir pseudomonas, no importa. ¿Ya? Pero así es su nombre. Entonces, pseudomonas está presente en lugares donde hay secuela estructural. Por ejemplo, pacientes que han tenido tuberculosis y tienen bronquiectasias, es fácil que aún fuera del hospital se colonicen por pseudomonas. Por eso es que una persona que haya tenido tuberculosis, ¿ya?, y que ha quedado con su pulmón secuelar y que hace cuadros a repetición, broncorreicos, etcétera, no es mala idea dar un tratamiento con antibióticos que cubran pseudomonas. Por eso es que se usa levofloxacino. Cubres los gérmenes comunes y corrientes y también cubres pseudomonas. Pero tú le das, digamos, ceftriaxona y no te va a responder muy bien, porque la ceftriaxona no cubre pseudomonas. ¿Ya? Y así más o menos podríamos ir yendo. Entonces, definitivamente tendrá que ver con algunas características del huésped también. Por eso no es bueno, porque hay una escuela muy difundida, evaluar síntomas sin evaluar paciente. Me explico mejor. ¿Tiene fiebre? ¿De cuánto tiempo? De 2 meses. Ni siquiera te preguntan qué tipo de paciente es. Pídele hemograma, glucosa, urea, creatinina, TGO, TGP, fosfatasa alcalina y hemocultivo y siguen con su lista. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a diagnosticar fiebre. Pero si yo les pregunto, ¿y el paciente qué más tiene? Ah, tiene VIH. Yo particularmente solo le buscaría tuberculosis, porque sé que en el 99% de los casos la fiebre de origen desconocido en pacientes con VIH es TB. Pero si no pregunto en qué tipo de huésped es, obviamente me voy a equivocar. Entonces es más que importante clasificar eso. Y eso hasta para responder preguntas. ¿Eh? Cuando hagamos los repasos, cuando hagamos los talleres, al menos cuando me corresponda a mí, se van a dar cuenta, les voy a hacer cuenta también yo. O sea, si tú logras identificar más o menos qué tipo de grupo de paciente es, fácilmente vas a dar con el diagnóstico. Pero si solamente vas a tratar síntomas, o sea, a ver, tiene fiebre, causas de fiebre, a ver, busquen causas de fiebre en un tratado, o sea, perderíamos mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, eso sí nos sirve, definitivamente nos sirve. Muy bien. Y el ambiente también tiene características, quizá no les pregunten mucho, pero por ahí de repente sí hemos encontrado algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de medio ambiente, estamos hablando de la temperatura local, hablamos de la altitud, la latitud, las condiciones climáticas en general, ¿no? Y es obvio entender, por ejemplo, en el caso de Bartonella, no vamos a pensar, por poner un ejemplo, su presencia en cualquier lugar, no tiene ciertas condiciones. Por ejemplo, hay límites de altitud. Dengue, por ejemplo, pensar en, no sé, en Cerro de Pasco, no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido. ¿Ya?
En el caso de malaria, por poner un ejemplo, más o menos el promedio es de 20 a 22 grados centígrados la temperatura del agua para que pueda servir de criadero. Si está a más, no va a servir, y si es menos, tampoco. Por eso en épocas de friaje disminuye, porque no hay forma de que el vector se reproduzca. ¿Ya? La latitud tendrá que ver. La latitud lo medimos con los trópicos, ¿no? ¿Ya? Acuérdense que enfermedad tropical no se refiere a que sea de una zona boscosa y calurosa, sino enfermedad tropical es porque está dentro de los dos trópicos, geográficamente, entre el trópico de Cáncer y Capricornio, a nivel del globo terráqueo, los que están en esa franja, a eso se le llama enfermedades tropicales. ¿Ya? Por extensión, se ha de alguna manera quedado con esa idea de que es de zonas boscosas, de selva, con calor y con humedad, ¿ya? Pero no necesariamente. Las condiciones climáticas influyen directamente también. Vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de la Aedes aegypti, ¿cuánto vuela? Corto es su radio de vuelo. 50 metros se dice como máximo, es lo que puede volar. Pero en el caso de la Aedes, del Anófeles, el que transmite la malaria, hasta 5 kilómetros. O sea, sí puede desplazarse más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es más fácil fumigar? Por lógica nada más. El Aedes, porque tú atacas una zona, lo puedes cercar y lo vas a eliminar, pero para fumigar en malaria no tiene mucho sentido. ¿Ya? Entonces son cosas que si no lo tenemos en cuenta, obviamente podemos llevar a actividades que no van a tener mucha respuesta. Bueno, en realidad estos son conceptos nada más. En realidad no he visto que pregunten mucho de esta situación. Sí, lo que más van a preguntar es del agente etiológico. Eso sí, hay que recordar bien. Cuando hablábamos de historia natural de la enfermedad, y aquí voy a ratificar lo que hemos comentado al inicio, historia natural de la enfermedad, hoy en día ya no vemos historia natural de la enfermedad. Salvo que seamos, pues, no sé, discípulos del médico de Hitler, ¿no? O sea, que miraba y esperaba que se mueran ahí para evaluar. No, o sea, hoy en día diagnosticamos y tratamos, ¿no? Justamente para eso diagnosticamos. ¿Ya? Este es el periodo, o mejor dicho, la historia natural de la enfermedad. Empieza por el periodo prepatogénico. Cuidado, el periodo prepatogénico es parte de la historia natural de la enfermedad. Ténganlo en cuenta, no está excluido, ¿eh? Es parte. O sea, la historia natural de la enfermedad empieza desde antes de que siquiera haya transmisión. Empieza desde que está presente nada más el agente etiológico en el medio ambiente, el huésped y obviamente el medio ambiente ahí. ¿Ya? O sea, no es que tiene que haberse infectado para decir aquí inicia la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad empieza desde incluye, mejor ahí, el periodo prepatogénico. Todo el periodo patogénico, que es lo que más conocemos, la mayoría de las veces cuando estudiamos un tema, sobre todo infeccioso, abarcamos el periodo patogénico, ¿no? ¿Ya? Aquí está el periodo patogénico con todo lo que conocemos. Convalescencia, ¿ya? Convalescencia es básicamente cuando existe historia natural de la enfermedad. Hay que acordarse, ¿ya? Hay que acordarse. Pero como nosotros prácticamente hacemos que esa historia se autolimite gracias al tratamiento, o digamos, hacemos un cuadro abortivo, por ponerle un nombre, al dar tratamiento, no debemos considerar convalescencia como parte de la historia natural, ¿ya? Cuando existe tratamiento. Historia natural es solamente cuando lo dejamos. Acá, sin embargo, esta flechita nos indica lo que habitualmente nosotros hacemos. Nosotros generalmente acá pescamos la cosa, ¿no? Acá vemos los síntomas, hacemos el diagnóstico, damos tratamiento. Entonces no hacemos que se complete la historia natural de la enfermedad. Salvo contadas veces cuando no nos percatamos de qué se trata. A veces permitimos que se dé la historia natural de la enfermedad. De hace 2 semanas tengo un caso interesante en el hospital. En un paciente que había sido internado por bronquitis. Solamente para ponerles un ejemplo de historia natural de la enfermedad. Bronquitis, ¿ah? Y ustedes saben, la bronquitis se interna. La bronquitis ni se trata a veces. Si es que es bronquitis realmente. Entonces probablemente no era bronquitis, pero en su historia decía así, como antecedente. Había estado hospitalizado por bronquitis, le habían dado tratamiento con cefalosporina tercera, 2 semanas, y no ha mejorado. Ha estado más o menos parecido, lo mandaron al hospital, ingresó por emergencia, pero con dolor abdominal. ¿Ya? Hace hemorragia digestiva en algún momento, hay un dolor abdominal intenso, y al final hace un cuadro séptico, se suben los abastonados, hay leucocitosis, hace fiebre, mal estado, se choca incluso, hace shock. Y como no sabían qué tenía y estaba grave, le han dado meropenem con vancomicina. ¿Ya? Y sí ha respondido, ha mejorado, pero no del todo. Ha mejorado, pero no se recuperó. Entonces,
¿Qué era lo más lógico? ¿Que habían dado con el diagnóstico o que no? Lo más probable era que no. Entonces ahí tú tienes que pensar, esto debe de ser una historia natural de la enfermedad. Le han dado tratamiento, pero no para lo que debían, entonces toda la evolución debe ser de la historia natural de la enfermedad. Entonces empiezas a decir, ¿qué enfermedad evoluciona naturalmente de esa forma? Después de haber hecho una discusión, interesante el caso, ¿saben de qué se trataba? Se trataba de estrongiloides. ¿Por qué? Porque vimos que era un paciente con HTLV1. El HTLV1 está relacionado a los estrongiloides. Entonces esa bronquitis no era bronquitis, era el ciclo de luz pulmonar que estaba simulando un cuadro respiratorio y después pasó al intestino, y ustedes saben que del intestino hay autoinfección también, rompiendo la mucosa se va a torrente, y cuando sale se lleva bacterias gram negativas del intestino, por eso hizo la sepsis por gram negativos. Fue interesante el caso, pero al final, ¿cómo se resolvió? Recordando qué patología tiene una historia natural de ese tipo, asumiendo de que no habían dado con el diagnóstico. Entonces, no es que no sirva, porque podríamos vender la idea, como ahora damos tratamiento, la historia natural de la enfermedad no tiene ni sentido, ya siquiera repasarlo. Sí sirve para casos como ese tipo, ¿no? Sirve que uno más o menos lo recuerde. Entonces, ¿queda claro lo que estamos diciendo? Ya, normalmente nosotros trabajamos acá, pero acuérdense, por favor, eso es lo que quiero que no se olviden, que el periodo prepatogénico es parte de la historia natural de la enfermedad, y convalecencia es cuando prácticamente hemos dejado que todo transcurra y no hemos hecho absolutamente nada. Ya, normalmente nosotros trabajamos acá y hacemos que esto cambie, ¿no? Su presentación. Y miren, para que vean, la historia natural de la enfermedad, miren esta pregunta, está compuesta por los siguientes periodos o etapas. ¿Qué pasaría si ustedes no le dan importancia al tema y les viene una pregunta así? Y esta pregunta decide vuestro ingreso. Ya han hecho 95 preguntas bien y una más necesitan para estar 100% seguros. De verdad, incluido quien habla, si no hemos recordado, o sea, no sé, no puedo adivinar, porque todas se parecen, ¿no? Pero recordando, tenía 3 etapas en realidad, ¿no? ¿Cuáles eran? El prepatogénico que tiene que estar ahí, el patogénico y la convalecencia. Que pareciera incluso un poco de palabreo, ¿no? Si uno no ha leído el tema, pareciera que, por ejemplo, preclínico y clínico quizás sea más llamativo el nombre, prepatogénico y patogénico, qué sé yo, pero incluye convalecencia también, ¿ya? Tengan en cuenta los 3 periodos de la historia natural de la enfermedad. Si alguna vez lo preguntaron, pueden volver a preguntar, uno no sabe. Y el periodo patogénico propiamente, o sea, desde que hubo transmisión, aquí está por eso que empieza con la transmisión, va en ese orden en general, transmisión, incubación, prodromos, por ahí o un poquito antes puede estar el periodo de ventana, ¿ya? Periodo de ventana es exclusividad del VIH, es de la mayoría de las enfermedades infecciosas, sino por no decir la de todas, ¿ya? Luego viene la fase clínica, que este es el cuadro florido, ¿no? Luego viene la defervescencia, y cuando no se hizo absolutamente nada, obviamente podemos considerar también convalecencia. En general, transmisión creo que está claro, sabemos a qué cosa nos referimos. ¿Qué cosa es la incubación? La incubación es cuando ya hubo transmisión, ¿ya? Pero la persona no manifiesta absolutamente nada todavía, o sea, no hay clínica, ¿ya? No hay clínica. ¿Se puede contagiar, por ponerle un nombre, durante el periodo de incubación? La respuesta es sí, ¿ya? La respuesta es sí. Por ejemplo, varicela, ¿no? Usted sabe, antes de que aparezcan siquiera las ampollas, uno ya puede contagiar. Ejemplo, hepatitis A. No sé si se acuerdan, se excretaba por heces el virus antes de que aparezca siquiera el cuadro clínico propio, la ictericia. Cuando aparecía la ictericia ya no era siquiera infectante. Entonces, durante la incubación sí se puede transmitir. ¿Ya? Se puede transmitir. Entonces, incubación, la característica es que no hay síntomas. ¿Ya? Eso lo diferencia del prodromos. En el prodromos sí hay síntomas, pero esos síntomas son inespecíficos, no te llevan a nada. Que alguien venga y les diga que tiene cefalea, puede ser desde migraña hasta estrés, o una encefalitis por herpes, puede ser cualquier cosa, ¿no? O está empezando una meningitis de repente. ¿Ya? Entonces, pero dependerá del huésped, ¿no? Por ejemplo, si viene un paciente con VIH conocido, tiene CD4 en 50 y viene por cefalea, para mí eso es criptococo hasta que demuestre lo contrario. Pero si viene una persona totalmente inmunocompetente por cefalea nada más, y lo veo bien, no voy a pensar en criptococo, no voy a actuar igual.
Entonces hay que juntar las características del huésped, características que a veces nos van a llevar al diagnóstico. ¿Qué cosa es ventana? Está claro lo que es incubación, prodromos también, pero ventana, ¿qué cosa es? Ventana es, en palabras simples, cuando la persona ya está infectada, pero sus exámenes aún salen negativo. Solamente eso, acuérdense. Eso lo van a decir de diferente manera. Por ejemplo, en el caso del VIH, es el periodo en que la persona, aún estando infectada, no ha generado la suficiente cantidad de anticuerpos que sean detectables por los métodos convencionales. Ya tiene anticuerpos. Desde el momento que se infecta, empieza a crear anticuerpos su organismo. Pero no están todavía en cantidad suficiente para que el ELISA lo pueda captar. Entonces, ese periodo que transcurre desde que se infectó hasta que haya suficiente cantidad de anticuerpos para ser detectado se llama periodo de ventana. Significa que los resultados van a salir negativo, negativo y negativo. ¿Cuánto tiempo dura? Dependerá de la enfermedad y dependerá del examen que están utilizando. ¿Ya? Por ejemplo, si yo me infecto con fiebre tifoidea y estoy destinado a hacer un cuadro florido de fiebre tifoidea, esas simples aglutinaciones háganme a las 24 horas. No va a salir nada. No tengo anticuerpos siquiera. Pero háganlo a las 2 semanas a ver, probablemente sí va a estar elevado. ¿Ya? Entonces a eso se refiere ventana. O sea, ventana es resultado negativo en una persona que debería salir positivo. ¿Y dónde se da? Se da al inicio. ¿Ya? Al inicio. Muy bien, la fase clínica no tiene mayor detalle. La fase clínica es lo que conocemos. Por ejemplo, si hablamos tétanos, es el trismus, el opistótonos, las contracciones y todo lo que conocemos. ¿Ya? La mayoría de las veces que abordamos una patología, hablamos de la fase clínica. La fase de defervescencia, ¿ya? Aunque su nombre indique defervescencia, que pareciera que los síntomas están disminuyendo, es una etapa de que más bien las manifestaciones incrementan antes de que pase a la convalescencia. Estos dos casi ya no se ven. ¿Ya? ¿Por qué? Porque instalamos tratamiento y hacemos que se aborte el cuadro. ¿Ya? ¿Y dónde instalamos el tratamiento normalmente? Yo diría comúnmente, mejor dicho, siempre en la fase clínica. Nadie en la incubación da tratamiento porque ni siquiera sabe lo que va a pasar. ¿Ya? Y si somos muy desatentos de repente con lo que estamos observando, probablemente demos tratamiento pues ya en la defervescencia, ¿no? Pero normalmente damos en la fase clínica, que es donde más fácil es diagnosticar, porque obviamente su cuadro te lleva más o menos a una patología conocida. ¿Ven? Así es más o menos la cosa. Incremento de síntomas. De la intensidad, no de síntomas. O sea, son los mismos síntomas, pero como que incrementan un poco antes de que empiece a descender en la fase de convalescencia. Pero eso es cuando es historia natural de la enfermedad. No esperen ver de efervescencia cuando tratan. Ya cuando tratan ven todo hasta la fase clínica, dan tratamiento y ahí lo van a amortiguar todo, porque obviamente han dado tratamiento. Ya la fase final, o sea, cuando ya todo ha pasado, ese tiempo que todavía se está autorrecuperando solo, cuando había historia natural de la enfermedad, le llamábamos convalescencia. A ver esto de aquí. El lapso de tiempo entre la entrada de un agente infeccioso en el huésped y el principio de los síntomas. ¿Qué significará? Cuando no hay todavía síntomas, ¿o no? ¿Y a qué cosa se puede referir? Así es, la cosa es directa, es incubación. Ya está ahí, no hay síntomas todavía, está incubando. Cuando empiecen los síntomas, prodromos. No todas las enfermedades tienen prodromos, la mayoría sí. ¿Ya? Muy bien. ¿Y los prodromos son solamente de enfermedades? No, de estados fisiológicos también, ¿no? Por eso es que hablamos de prodromos de trabajo de parto, por ejemplo. ¿Ya? No necesariamente es una infección o una enfermedad propiamente. Muy bien. Sigamos avanzando con algunas cosas más. Otro concepto que tenemos que manejar dentro de esta parte nada más de la epidemiología, es justamente esas características que tienen que ver netamente con enfermedades infecciosas que están sometidas a vigilancia, en nuestro medio sobre todo. ¿Ya? Solamente vamos a comentar de las cosas puntuales, porque ustedes van a tener una clase de vigilancia epidemiológica propiamente, como les dije antes, ya donde van a entrar en mayor detalle. Pero hay algunos conceptos que hay que recordar. Si esto lo vuelven a tocar en buena hora, ¿ya? Por eso esto lo vamos a pasar más o menos de refilón. ¿Quiénes han visto el examen de residentado último? ¿No vino un concepto de estos que están acá? Claro que sí.
Claro que sí. Y me consta que hay gente que se ha equivocado. ¿Ya? Empiezan a leer número de casos nuevos, no terminan de leer todo y marcan epidemia. Y no, estaba hablando de pandemia. Porque al final te decía en territorio extenso. Hay que leer toda la pregunta. ¿Ya? Hay que leer. Bueno, entonces hay conceptos que hay que recordar. ¿Ya? Y los tres importantes son estos que están acá. Porque hay otros también. Por ejemplo, holoendemia, mesoendemia, hiperendemia, que no son términos, vamos a decir, oficiales, pero que a ver, algunas veces se usan, pero tiene que ver más que todo con porcentajes de población afectada. Como no es fácil determinar el porcentaje exacto, ¿ya? Como que no se usan, pero estos términos sí. Entonces, epidemia, en palabras simples, es cuando el número de afectados sobrepasa lo que uno está esperando. Si hago una extrapolación, digamos estuviera yo en Iquitos, donde hay malaria, ¿ya? Y por ponerles una cifra arbitraria, digamos, yo espero que esa semana epidemiológica, porque las semanas epidemiológicas es lo mejor para monitorear, en esa semana epidemiológica de repente yo espero, según historia y según los datos de los 5 años anteriores y según el canal endémico y todo, de repente, no sé, entre 800 y 1000 casos, ¿ya? Pero aparecen 5000, o sea, se pasó por encima de lo que era de esperar. Eso es una epidemia. ¿Ya? Por eso dice aquí, es el incremento significativamente elevado en el número de casos de una enfermedad con respecto al número de casos esperados. ¿Ya? Esperados no es un término arbitrario, o sea, yo por sentimiento espero que no haya, no, o sea, es en base a lo que estadísticamente yo espero. ¿Ya? Yo espero que haya tantos casos porque así se ha demostrado en estas semanas, digamos. Cuando eso se supera, estamos hablando de epidemia, en general. ¿Cuándo decimos que estamos frente a una endemia? La endemia no es otra cosa que la presencia constante de una patología en una zona. Por ejemplo, ¿acá tenemos malaria en Lima? No, por lo tanto, no es una zona endémica de malaria. ¿En Iquitos tenemos malaria? Sí. Por lo tanto, Iquitos es una zona endémica de malaria. ¿Qué significa? Que la malaria hace mucho tiempo que está ahí y seguramente va a seguir. No estamos hablando de cifras ahí, es la presencia de casos nada más. ¿Ya? Entonces aquí dice proceso patológico, ejemplo malaria, ¿ya? Que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una población o zona geográfica. Está claro, ¿ya? Está claro. Acá no habla de que incrementen o disminuyan, simplemente la presencia por mucho tiempo. ¿Y qué cosa es pandemia? Pandemia es un tipo de epidemia. ¿Ya? O sea, también es un incremento en el número de casos, como en el caso de la epidemia, por eso empieza el concepto como es una epidemia, pero a lo largo de un área geográfica extensa. El concepto incluye área geográfica, ¿ya? Puede ser incluso un continente, puede ser un conjunto de países o incluso a veces todo el planeta, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Para decir pandemia tiene que hablarles de extensión geográfica. Epidemia simplemente el incremento, ¿ya? Muy bien. Y endemia es la presencia pues permanente. Y aquí están preguntas, todas sacadas de exámenes anteriores, no viene nada complejo, ¿ya? Pero siempre con el mismo respeto a todas las preguntas, hay que leerla bien para contestar bien también. ¿Ya? Dice, la presencia de nuevos casos de enfermedad en un número superior al esperado se domina. Miren, el concepto clarito, tal cual. Y eso es epidemia, así de sencillo. ¿Ya? Cuando vean un tipo de pregunta de este tipo, no digan, acá debe haber algo escondido. No, a veces preguntan así, hay que marcar y pasar a la siguiente pregunta. Si una vez han preguntado cuál es el agente etiológico de la sífilis, ¿cuál es el agente etiológico? Te ponen a palidón ahí, marcaban y punto. No tienen por qué pensar más, pasen, ganen tiempo. Algunas preguntas van a ser así. Esta dice, en un distrito rural del país, ya se notificaron durante la primera semana de octubre del 2005. Si mal no recuerdo, esta pregunta lo tomaron en el 2006 justamente. ¿Ya? Dice, 2 casos locales autóctonos de rabia humana. ¿Qué cosa significa autóctonos? Que se han producido en esa zona. ¿Ya? Porque cuando no es así, se llama casos importados. ¿Ya? Dice que estos 2 casos de rabia que se han reportado, ¿ya? Dice, enfermedad que no se observó en las últimas 3 décadas. O sea, hace 30 años que no había rabia. Entonces, si hace 30 años no había rabia, yo debo esperar en este año que no haya tampoco. ¿Sí o no? Porque lo normal ya era que no exista rabia. Esos casos, por mucho que son solamente 2, ¿qué opinan? Han sobrepasado, ¿no?, lo esperado.
Y si ha sobrepasado lo esperado, ¿cómo se llama esto? Se llama epidemia. ¿Ya? ¿Por qué no sería endemia? Endemia sería si me dicen, desde hace 30 años más bien, todos los años se presenta rabia, entonces es una zona endémica pues para rabia. ¿Ya? No se trata de eso. ¿Ya? Esta hiperendemia y holoendemia, como les digo, habla de porcentajes en población, son términos que no les van a preguntar. ¿Qué cosa es epizotia? Eso sí importa que recuerden. Me acuerdo que les he comentado, cuando hablábamos de fiebre amarilla. Epizotia no es otra cosa que la presencia de comportamiento anómalo en los animales. Incluso les puse ejemplos. Están caminando por una zona rural, en un camino, y encuentran un primate que, digamos, está parado ahí y no se espanta. Lo pueden alzar y dicen, qué raro, ¿por qué está tan manso? Es un comportamiento anormal, ese mono está enfermo, probablemente con fiebre amarilla. Fíjense, un hecho tan simple, un comportamiento anómalo en especies animales les está alertando de la presencia de fiebre amarilla. Eso se llama epizotia. O que encuentren cadáveres de animales así por así nada más. ¿Ya? Claro, obviamente eso no lo podemos extrapolar a esta zona, pero vayamos al caso de que estén en una zona de fiebre amarilla. Ustedes saben que la fiebre amarilla circula en primates no humanos, ¿sí? Accidentalmente el humano lo adquiere cuando ingresa a la zona de selva. Están caminando por una zona habitual y encuentran en el camino monos muertos. Claro, para el que lo mira por mirar probablemente no signifique mayor cosa, pero si están trabajando en vigilancia, pues dicen, esto es una epizotia. Estos monos están muertos, entonces yo debo de suponer que se han muerto por fiebre amarilla hasta demostrar lo contrario. Está cerca la fiebre amarilla. Entonces, eso es una epizotia, la vigilancia de comportamiento anómalo en especies animales que te pueden alertar de la presencia de circulación del virus, sobre todo de la fiebre amarilla. ¿Ya? Esta de aquí, una endemia de una enfermedad transmisible, se define como, dice, aparición de casos aislados de una enfermedad sin relación aparente. Ese concepto no corresponde absolutamente a nada. La siguiente, presencia de una enfermedad con una incidencia constante a lo largo del tiempo. Más o menos ya es algo más claro. Si las demás no superan ese concepto, esa es la alternativa correcta. La otra dice presencia de una enfermedad durante un periodo limitado de tiempo. Tampoco no corresponde a ninguno de los conceptos. Hasta ahorita es la B. Aumento, dice, del número de casos de una enfermedad en un tiempo limitado. Eso sería una epidemia más bien. Y le están preguntando por endemia. Nos queda la última. Otra vez dice aumento. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Así es. Presencia de una enfermedad con una incidencia constante a lo largo del tiempo. Ejemplo, habíamos dicho, la malaria en Iquitos, por ejemplo. En esa misma zona puede ser el dengue también. Todos los años hay dengue. Es de esperar que al próximo año también haya dengue. Se dice que una enfermedad tiene carácter pandémico. ¿En qué circunstancia? Cuando existe, dice, permanentemente en la población durante todo el año. Eso podría ser endemia, dicho de una manera, ¿no? El otro dice tiene una elevada letalidad. No tiene que ver la letalidad. La otra dice aumento de casos sobre lo usual. Hasta ahí es epidemia, que afecta a grandes extensiones geográficas. Ya, pues ya les dio el concepto, en forma casi simultánea. Porque el otro dice aumento de casos sobre lo usual en una población determinada. La respuesta es la C. ¿Ya? Tiene que hablar de extensiones geográficas. No sé si se acuerdan cuando se monitoreaba la influenza H1N1. Ya está en un departamento, está en 2 departamentos, está aquí, también está en Colombia, está en Bolivia, y al final iban mapeando de 3 casos, 10 casos, 15 casos, y al final era imposible porque había miles en todo lado, y empezaron a colorear el globo terráqueo. Al final casi todo estaba afectado. Eso es una pandemia, o sea, abarca grandes extensiones de territorio. No tiene que ver con la letalidad. Puede o no ser letal, ¿ya? Pero sí afecta de forma simultánea. Y ese es uno de los motivos, aunque no justificados, del por qué a veces quieren cerrar aeropuertos. ¿Ya? Porque supuestamente cerrando aeropuertos es más difícil de que la gente pueda trasladarse de un lugar a otro. Pero yo les hago una pregunta, ¿solo por avión viaja la gente? Si digamos yo quiero ir, no sé, por poner un ejemplo, a Arequipa, y quiero ir, y bloquean el aeropuerto, yo me puedo ir en carro. O sea, no, si no se toman medidas más o menos cuerdas, no tiene mucho sentido lo que se va a hacer. Y aquí están esos términos que les decía, que no es
términos habituales, pero que por ahí de repente despierta curiosidad y como les decía, tiene que ver mucho con el porcentaje de población afectada. A eso se llama hipoendemia, cuando menos del 10% de la población tiene la enfermedad, mesoendemia, cuando más o menos es entre 10 y 40, hiperendemia más o menos la mitad, y holoendemia cuando se habla del 75% más. Como no es fácil determinar ya los porcentajes de forma constante, esto como que no tiene uso. Ya, pero habían dos alternativas en una pregunta, creo que la penúltima que hemos visto, que hablaba de dos de estos términos, más o menos a esto se refiere. Pero esto no les van a preguntar, ¿ya? Solamente para que tengan en cuenta que se refiere a otra cosa.